voluntad que evidentemente iba a tener que tomar otro camino. Por un despacho de la agencia Noticias Argentinas que le acerca Osvaldo Papaleo, Isabel Perón se entera que una comisión integrada por el general José Villarreal, el contraalmirante Santamaría y el brigadier Basilio Lantoso le solicitarían la renuncia. Tras leer la información de la agencia NA, la respuesta de Isabel no se hizo esperar. Mirando con un gesto maternal a Papaleo, le dijo: «Quédese tranquilo, hijo, que en el ejército no hay ningún general de apellido Villarreal». Que ella desconocía de la existencia del general Villarreal, que aparentemente aparecía como el encargado de producir la detención y de comandar el golpe, ¿no? Pero además, ya nosotros por la diferencia horaria teníamos informaciones directamente de Estados Unidos, donde decían que en Nueva York ya aparecían los noticieros anunciando el golpe y cómo iba a estar la Junta de Comandantes, y además también decían ellos que ya los militares se habían convencido que Isabel Perón no iba a renunciar. El clima era irrespirable y el ministro de Defensa, José Alberto Dehesa, se encierra durante 5 horas con Videla, Macera y Agosti. Dehesa dijo: «Estuve hablando con los comandantes hasta ahora. Están desconformes con el gobierno porque dice que tiene muchas contradicciones. Pero no obstante eso, el general Videla me dijo que mañana seguiríamos con las conversaciones». El doctor Dehesa recalcó que había una gran disconformidad, según le dijeron los comandantes, en los mandos medios contra el gobierno. También dijo que estaba hablando con las Fuerzas Armadas y que habían quedado en un cuarto intermedio hasta el día siguiente a la hora del mediodía. Era toda una actitud tramposa destinada a ganar tiempo. Durante el cautiverio en los buques, Lo vamos a hacer. Me puedo acordar de olvidar el apellido de este? Bueno, Fernando Mesa, que ahora habrán escuchado el timbre de llegada, si no lo escucharon, viene nuestro invitado, lo están pidiendo para ser candidato a intendente. Yo no sé si se va a llamar más Garca la lista. No. Pero no puedo creer, lo están espantando. Yo sé que va a ser Sergio Bresinski, uno de los precandidatos, lo están pidiendo también. Bueno, es nuevo en política, es como ellos quieren, rubiecito, de ojos claros. Ellos los de Buenos Aires, digo, los que viven en Puerto Madero. Pero lo digo porque Fernando sea morocho. Si no, Fernando tiene el mismo problema que tuvo Fernando Mesa, que tuvo el muchacho Jair Dip. Pasa por el Consejo Deliberante y no sé qué les pasa. Dejan los ideales en la puerta, como decía Néstor Kirchner, se olvidan del peronismo, se olvidan de los compañeros y hacen la máxima de los 3 casos
pero no los puedo decir hoy porque si no va a ser muy ofensivo. Tranquilito arrancamos. Empezamos tranquilito. Arrancamos tranqui. Sí. Muy bien. Y ahora la otra imagen, por favor, director. Teníamos 3. Ahí está. Bueno, se cumple 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, Memoria, Verdad y Justicia. Entre las cosas malas que tienen los libertarios es el negacionismo, que esto sucedió de verdad, sí, y lo que sufrió el pueblo argentino. Y hoy tenemos un programa económico igual al que implementaron los militares, nada más que lo pudieron llevar a cabo, igualmente terminó mal, a base de palazos, desapariciones. Represión y muerte. Esa fue, creo, la última gran generación de jóvenes que tuvo la Argentina. Los demás, lamentablemente, que los incluye a muchos, la política no tuvo el mismo compromiso de lo que fue para esa generación. Los demás después ya empezaron con la gerencia política, lo que hacían política porque sí, para mejorar su vida, y lo que tenemos ahora. Así que bueno, bien, arrancamos. Desde el Ciudadano se revelan nuestros respetos en este 50 aniversario. Y son 30.000. Y no voy a insultar porque es muy temprano. Bien. No hay plata para salarios, no hay plata para viviendas, no hay plata para remedios, no hay plata en el bolsillo de la gente, por eso cae el consumo en todos los indicadores y por eso cierran los comercios. El ministro Zafrán la semana pasada le puso números al ajuste en Misiones. 40.000 millones de pesos menos ingresan cada mes a la recaudación provincial debido a las medidas económicas de un presidente que decía ser especialista en crecimiento con y sin dinero. Este agujero fiscal golpea de lleno a los trabajadores asalariados y la paritaria en el municipio de Posadas es un ejemplo. Seguramente esta conciliación obligatoria va a terminar en un paro porque el municipio no cuenta con los recursos para pagar lo que piden los trabajadores. Lo mismo en la paritaria provincial, la semana pasada se anunció, se informó 5.1%. Es triste. Los trabajadores municipales y provinciales deberían ganar mucho más. Nadie discute eso. Pero en un contexto de recesión, en un contexto de crisis económica, las matemáticas son las que gobiernan y no hay plata. La yerba mate es otro indicador de cómo se empobrecieron los misioneros. En los últimos años, en el 2023, un productor tenía que vender 2 kilos de hoja verde para comprar 1 litro de gasoil. Hoy tiene que vender 40 kilos de hoja verde para comprar 1 litro de gasoil. Claramente la desregulación de la yerba mate reventó la rentabilidad de los productores y el libre mercado solamente favoreció a los más poderosos. La semana pasada el combustible subió 3 veces, no en Misiones, en Argentina. Y estos son los que venían a poner fin a la inflación. Este año 2026 va a ser muy conflictivo, va a ser un año lleno de conflictos y todos aquellos que tengan responsabilidades van a tener que salir a poner la cara. Responsabilidades políticas, económicas y sociales. Y la protesta en SAMSA ya es un indicador de este clima. Y también es un ejemplo de la desidia de muchos funcionarios, porque este problema ya se detectó en el 2019. La legislatura provincial aprobó una ley para colocar filtros de aire en cada uno de los medidores y le ordenaba a Limas y a LEPRAC realizar esa tarea. Pasaron 7 años y nadie hizo y nadie controló nada. Hoy la empresa tiene 106.000 usuarios y tiene una tarifa mínima de 43.000 pesos. Lo que implica que si todos los usuarios pagaran la tarifa mínima, cosa que no es así, el ingreso mensual de la empresa asciende a un piso de 4.500 millones de pesos.
un piso de 4.500 millones de pesos. Con semejante suma, semejante monto económico, nadie se dignó a revisar si no le estaban cobrando de más a los vecinos de Posadas y de Garupá. Esto pasa porque hay demasiados funcionarios leyendo las noticias en internet, en los portales, y que no salen a la calle. Funcionarios que esperan que el mal humor social se disipe recién para salir. Pero la paciencia de la gente tiene un límite. La gente está cansada de los vivos que se disfrazan de servidores públicos para hacer negocios personales desde un cargo en el Estado. Por esa razón, la reforma que lleva adelante en algunas áreas Hugo Pasalacqua es necesaria. Está quedando muy corta, muy corta. Mucha gente espera una reforma mucho más amplia. Pero la suerte de perestroika misionera es una obligación delante de tantos burócratas abulonados a la silla que creen que tienen el cargo eternamente. Aparecen solamente cada 4 años, piden el voto, hacen promesas que no cumplen y después desaparecen, se encierran. Esperan que Rovira, con alguna estrategia electoral y la ley de lemas, le resuelva las elecciones para volver a quedarse 4 años más abulonados. Ese margen se está terminando y muy pocos son los que se están dando cuenta. Además hay muchas contradicciones en este gobierno, porque van al Congreso y votan todo lo que pide Milei y vienen acá puertas adentro y cuestionan el rumbo de la economía y el rumbo del país. Ese tipo de conducta erosiona la credibilidad que debe tener un representante del pueblo. La misma credibilidad que tampoco tiene la oposición, porque no tiene un proyecto, solamente ideas sueltas, como la que se presentó la semana pasada para eliminar el cobro de ingresos brutos en el arco, en la llamada aduana paralela. Curiosamente la presentó el diputado Amarilla, que es el mismo que pide aumento salarial para los policías y para los empleados públicos. Una gran contradicción de Amarilla que no explica cómo se resuelve. Por un lado, pide aumento de sueldo, pide que el Estado gaste más en salario, y por el otro lado pide eliminar la única fuente de ingreso genuino que tiene la provincia en un contexto de caída de la coparticipación federal. Pero hace rato que la oposición no tiene un proyecto de provincia, solamente se cuelga del mal humor social y de alguna boleta presidencial, como lo hizo con Macri en un momento y con Milei ahora. En ese escenario aparece la crisis de Caraguataí. El intendente Mario Peller, acusado de abuso sexual, pide licencia y asume en su lugar una concejal libertaria que hasta hace 5 minutos era parte del Frente Renovador y que llegó al cargo por la misma lista del intendente Peller. Si el intendente es responsable de lo que está acusado, tiene que caerle todo el peso de la ley sin ningún tipo de protección del gobierno provincial. Ahora, si esta denuncia es una estrategia política, como está sonando cada vez más fuerte en Caraguataí, puede llegar a comprometer a las máximas autoridades provinciales de La Libertad Avanza. Puede ser muy grave. Son los mismos que el año que viene van a disputar el poder con la renovación en toda la provincia. 2 cosas para decir de este tema. La renovación está en su peor momento y no tiene ni debe proteger a nadie. Y por otro lado, La Libertad Avanza debe dejar de mostrar las transfugiadas de la política como si fuera un logro. Debe dejar de festejar la llegada de concejales del radicalismo, del PRO o de la misma renovación como si fueran un hecho de la construcción política, porque no lo son. Se están comportando igual que la casta, igual que la vieja política que supuestamente vinieron a reemplazar. Los que venían a ponerle ética y moral a la política están comprando dirigentes y pagándole con cargos en organismos públicos nacionales. Este tipo de conducta, más temprano que tarde, se vuelve en contra. Y tienen que recordar una cosa: el que traiciona una vez, traiciona siempre. La política misionera está en un punto bisagra, no hay margen, así como no hay plata, no hay margen. Van a tener que hacerse cargo todos, poner la cara, porque el que no lo entiende de esa manera el año que viene se va a su casa, si es que llega al año que viene,
si la paciencia de la gente no se termina antes. El problema de lo que decís, Luis, vos, de que se vayan a su casa es si se acostumbran a vivir de un sueldo. Cuando vos te acostumbras a un ritmo de vida, volver al llano Le pasa a muchos. es muy difícil. Y bueno, la única verdad es la realidad. Y qué mejor demostrar qué son los libertarios con estos dos videos que vamos a poner. El primero, director, Valentina Bassi. Adorni fue quien se encargó personalmente de estigmatizar y criminalizar a las personas con discapacidad, con saña, con sorna, con fake news como la de la cola del perrito. Eso va entrando en la gente. Él se encargó de relacionar la discapacidad con el curro. Para mucha gente hoy la discapacidad es un curro. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la crueldad? Yo, que tengo un hijo con discapacidad, estoy currando. ¿Para qué hizo eso? Para que todos puedan robar tranquilos. En la Andy se destapó una olla de corrupción tremenda, pero también haciendo negocios con las prepagas junto con el ministro de Salud, Mario Lugones. ¿Por qué no se dejan de perjudicar a las personas con discapacidad y sus familiares y cumplen la ley de emergencia como se debe? ¿Por qué no la están cumpliendo? Valentina Bassi tiene un hijo autista y además el compromiso personal de participar en todas las marchas, cosa que no hacen muchos de los que desde la oposición piden que se ejecute la ley de discapacidad y el presupuesto, porque dicen desde el gobierno que no lo ejecutan porque no tienen plata, pero sí tienen plata para Adorni y todo lo que costó Valentina Bassi. Pero la cosa no termina ahí. La cosa no termina ahí. Miren lo que dice la periodista Natalia Bolosín. El Hannah Arendt de Milei y la Fundación Faro, en un año electoral, se gasta, atención, más de 1.000 millones de pesos en redes sociales, en publicidad. 1.000 millones de pesos. 821 millones. Igual ya no ayuda a gente con problemas. Pagan a Mark Zuckerberg y sus redes, Meta es de Mark Zuckerberg, para que a vos te aparezca en Facebook, en Instagram. 15.000 posteos hicieron. Sí. Llegaron a hacer 15.000 posteos. Sí. Contra los migrantes, contra Ahí está. las personas LGBT, en defensa de las políticas del gobierno, en contra de Axel Kicillof en Muy el medio de la bien. campaña, incluso en contra de Jorge Macri en el medio de la campaña. O sea, esencialmente haciendo publicidad y campañas políticas, pero la pregunta obviamente es, ¿con qué guita, Master? ¿Cómo una fundación ignota consigue en un año levantar 800 millones de dólares? ¿Qué hizo Chequeado? Esto es interesante. Hizo un pedido de informes. Claro. Para decir, che, ¿y la guita dónde la sacaste? ¿quién lo financia? ¿Y quién le contestó? ¿Quién? Nadie. Nadie. Nadie en la fundación No hay toner. quiso contestar. No presentan balances en IGJ, cosa que es obligatoria. Las fundaciones tienen obligación de presentar Pero balances. se colgaron. ¿Y la IGJ de quién depende? ¿De quién depende la IGJ? Del Ministerio de Del Justicia, del Poder Justicia. Ejecutivo de la Nación. En una línea, los libertarios que gobiernan tienen una fundación que se dedica a llevar adelante la defensa de sus políticas y a atacar a las políticas de la oposición en redes sociales en un monto realmente exorbitante, en un año 800 millones de dólares, que no pueden explicar qué origen ¿Quién lo tiene. puso? Claro. Mientras en paralelo se señala que quien está detrás de esa fundación es Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo, que es también quien se señala, maneja la CIDE, que tiene un presupuesto de gastos reservados exorbitante, que ha tenido además un crecimiento exponencial en años electorales. ¿Quiénes dirigen esta fundación? Dicen que detrás de escena Francisco Caputo, el que pone la cara es Agustín Laje y el otro que pone la cara es mi amigo chileno Alex Kaiser, que dejó a la izquierda al gran escritor ya fallecido peruano Vargas Llosa. Vamos a ver. Menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto, porque esa pregunta parte de una... Está muy buena, esta era la reacción que yo quería... Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas, o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Fantástico Vargas Llosa, ¿no? O sea, Bueno, no. sí, claramente, ninguna dictadura puede ser buena, jamás en la vida de los jamases, claramente, pero bueno.
Ustedes comprenden ahora lo que significa Bukele, presidente de El Salvador, para Javier Milei y Patricia Bullrich, y para todos los libertarios que están en baja, están rotos, con internas, con carpetazos, saben que se le termina. La verdad que yo creí que iba a tardar un poquito más en chocar la calecita, porque nosotros le mostramos esto por el caso Libra. Con la Fundación Faro, hay gobiernos provinciales que han aportado plata a la Fundación Faro para desarrollo de ideas políticas y sociales. Espero que Misiones, el gobierno de Misiones no haya sido ese, pero ya lo vamos a averiguar. Quiero decir dos cosas para terminar. Me las anoté, que son unas frases muy buenas. Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Se lo decimos a todos, a nivel nacional y a nivel provincial. Y para los que se quejan de que cuando nosotros cuestionamos al oficialismo renovador y tienen miedo que no podemos seguir mojando las medialunas, y nosotros, les voy a decir algo de Mao Zedong que dijo. Mao Zedong, si no sabe quién es, los jóvenes Leo y Blem, googleen. La crítica debe hacerse a tiempo. No hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar solo después de consumados los hechos. Por algo, Juan Domingo Perón tomaba muchas frases de Mao Zedong. Y entonces no se quejen, bueno, hagan las cosas bien. Y el garca ese que yo dije del Ministerio de Desarrollo Social es Marco Villamil. Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, nada que ver con el Nación. Nación hay otro garca, pero este es el contador. Así que bueno, ha sido todo por... haciendo amigos. Haciendo amigos en el primer bloque. Bien, bueno. Hablando de amigos, vamos a hablar, amigo y bueno, Jerónimo García, y su columna es La falsedad del relato económico. Buenas noches. Bueno, esta semana dio a conocer el INDEC la cifra con respecto al crecimiento del Producto Bruto Interno, que está alrededor de los 620.000, 630.000 millones de dólares, con respecto al año pasado. Bueno, arrojó una cifra del 4.4%. Sin embargo, hay una cuestión que hay que analizar. Los sectores que más han crecido, que son energía, es agroindustria, es minería e intermediación financiera, que es a la que más creció, cerca del 27%, generan muy poco empleo. Los sectores más dinámicos en la creación de empleo es la construcción y la industria, que durante el año pasado tuvieron récord en cuanto a caída de actividad. Eso explica, por un lado, la desaparición de empresas desde el inicio de la gestión Milei, una desaparición de 22.608 empresas taxativamente, y conlleva una destrucción del empleo de 298.000 puestos de empleo registrados. Esto también se visualiza en el crecimiento del índice de desempleo, que mide también el INDEC, que subió del 5.8, 5.7 al 7.5. Pero de la margen etaria de los 16 a los 29 años es mucho mayor, llega a un 17% el nivel de desocupación. Y en este sector también es muy importante la generación de empleo en negro o el autoempleo, que es cercano en total en el país al 40%. Esta es la situación, una situación muy comprometida, pese a que los números tratan de engañarlo. Solamente con el déficit, conteniendo el déficit fiscal, esto no va a funcionar. ¿Esto cómo afecta a las economías personales? Bueno, sería obvio explicarlo, pero hay un dato. En el balance del último trimestre del Banco de Galicia, que es el banco privado más importante, arrojó una pérdida de 83.000 millones de pesos. ¿Cómo se explica? Morosidad en tarjeta de crédito del 9.3%, morosidad en préstamos personales del 12% y morosidad en créditos prendarios del 5.8%. En las billeteras virtuales es mayor todavía. La morosidad está alrededor del 25% y hay casos extremos como es Walla, con una morosidad del 50%. Para terminar, y no olvidarlo, a pesar de que existe una orden judicial, el Banco Central sigue negándose a que se audite
a 2 años del envío del oro al exterior, 13 toneladas de oro que no se sabe dónde están, e insisto, siguen negándose a que se audite, sin ningún tipo de explicación. Nada más y hasta la próxima. Gracias. Ahí hay unas imágenes, unos cuadros sobre el tema de los puestos de trabajo registrados que señalaba Jerónimo. Le tengo que preguntar a Jerónimo, vi una pintura de azul solar ahí. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Después vi otras fotos. Está mejorando, ahí. sí, vi otras fotos ahí que lo mire la gente. Bueno. Bien, nos vamos antes del corte, vamos a la bolufrase de la semana. En este caso fue la senadora Patricia Bullrich. Ahí la está abrazando y decir, mirá la que te hiciste, mirá la que nos mandaste. Sí. Lo que dijo fue: con nuestras leyes hasta Lázaro Báez se benefició. Por favor, lleven sus dólares al banco, los necesitamos. Si usted confía en esta señora que estuvo en el 2001 con De la Rúa y recuerde el corralito, si confía en el pedido de esta señora, hágale caso, lleve sus dólares al banco. No, que arrancó siendo diputada nacional por Carlos Menem. Sí, claro. En esa famosa lista que en Capital Federal, para que vean que la ola porteña, pusieron 4 diputados nacionales. Y estaban Chacho Álvarez y Patricia Bullrich, que después, como corresponde, y como buen periodista, traicionaron y se fueron. Uno para un lado y otro para otro. Sí. Pero bueno, bien, es lo que hay. Nos vamos al corte, va a estar con nosotros en el próximo bloque el diputado nacional de la Renovación, Oscar Herrera Aguat. Allí indudablemente es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala al vehículo. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente apilados. En estos momentos, funcionarios policiales están Estoy cansado de estos dolores. Digo, dólares en la espalda. Sí, encima vas a los bancos y te descansan. Te piden 1000 papeles, te dan vuelta. Chicos, tranquilos. Tienen que llevarlos al Banco Nación. Vas, llevas tus dólares, incluso los de cara chica, y te los aceptan sin problemas. Usa tu colchón para descansar. Nosotros cuidamos tus ahorros. Tráelos al Banco Nación. Es verano y más que nunca te mereces una Brahma. Como ella, que viene cargando a su amigo porque la arena le da cosita. No, amiga, te la recontra mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! Ildara, Medicina Estética. Encontrá en nuestro espacio tratamientos integrales de relax, salud y cuidado de la piel. Visítanos y conoce los ambientes exclusivos y preparados para tu salud, belleza y bienestar. Contamos con los mejores tratamientos dermatológicos, estéticos y de spa, tecnología de vanguardia y profesionales altamente capacitados para brindarte la mejor atención. Ildara, Medicina Estética. Encontranos en calle Alvear, 1292. Teléfono 0376 439-1285. Seguinos en nuestras redes sociales. Ildara, Medicina Estética.
Integral Repuestos SRL. Contamos con una amplia variedad de repuestos y soluciones en refrigeración y electrodomésticos. Repuestos de refrigeración, materiales para instalación de aire acondicionado, carga de gases refrigerantes, motores de heladeras, freezers, aire acondicionado y cámaras frigoríficas. Plaquetas de lavarropas, correas, repuestos de secarropas, repuestos para hornos eléctricos y mucho más. Integral Repuestos SRL. Nuestras sucursales. Local 1, Avenida Santa Catalina 3963. Horario corrido de 8 a 17 horas. Teléfono 3765 17 15 33. Local 2, Avenida Martín Fierro 2958. Horario corrido de 8 a 19 horas. Teléfono 3764 18 91 20. Local 3, Refrigeración Comercial e Industrial, Avenida Santa Catalina 3667. Horario corrido de 8 a 17 horas. Todos los medios de pagos disponibles. Ofrecemos cuotas sin interés, Mercado Pago y abonando en efectivo 10% de descuento. Segundo bloque del Ciudadano se Revela. Está con nosotros un amigo de la casa, el diputado nacional Oscar Herrera Huat. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Por fin tenemos un diputado nacional de la Renovación. Hace un año que no tenemos a nadie acá del Congreso de la Nación. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien. Año movido, arrancaron desde enero ya con la actividad. Sí, terminamos el 25 con extraordinarias, que fue la extraordinaria presupuesto, y ya en enero ya fue el llamado a extraordinaria para estas 3-4 leyes que se trataron entre fines de enero y lo que fue el fines de febrero, porque el principio de marzo ya, sí. Si bien hay otros proyectos de ley dando vuelta, creo que son temas muy importantes que había que avanzar en eso, así que sí, una agenda importante, ¿no? Una agenda legislativa que es movida, que es compleja, que son temas que muchas veces van atados a decisiones políticas y bueno, uno en eso tiene que estar a la altura de las circunstancias, leyendo bien de qué tipo de leyes se trata y cuáles son los impactos en el presente y en el futuro, por sobre todas las cosas, ¿no? Sobre la reforma laboral, quiero arrancar preguntándote, ¿por qué fue el acompañamiento? Bueno, a ver, primera cuestión, yo lo he explicado porque he leído la ley de punta a punta y lo he explicado en diferentes lugares. Todos coincidimos, no sé, por ahí quizás vos no coincidas, pero que necesitábamos una ley laboral nueva. Así en esos términos. ¿No es cierto? Primero, y aquellos que decían que no, presentaron un dictamen alternativo, ¿no? El dictamen de minoría es un dictamen de cambio de la ley, con otros condimentos, pero era cambiar la ley. El dictamen de mayoría también era cambiar la ley, o sea que todos coincidíamos en eso. En segundo lugar, en el caso mío en particular, y creo que un poco lo que lo hablamos en el bloque, tiene que ver con que nosotros transcurrimos una ley en los últimos 20 años, una ley que en nuestra provincia tiene el 43% de personas en la informalidad. Ya, si vos cuidaste la ley, decime por qué hay 43% de informales que no tienen seguro, que no tienen un sueldo fijo, que no tienen aportes al ANSES, porque todos después se quejaban los aportes al ANSES, no tienen aporte al ANSES. O sea, de cada 10 personas que trabajan en la provincia de Misiones, prácticamente 5 están en la informalidad. Entonces, esa ley, a mí me parece que no es una ley que los cuide al trabajador. Me parece que no tiene, y si lo cuida al trabajador, lo cuida mal, ¿no? Una ley que ha transcurrido a lo largo del tiempo, donde cada vez hay más gente que entra en la informalidad. Entonces, entendí que era necesario para ese casi 50% de personas que ingresen a la formalidad laboral. Y acá podemos discutir si la ley
queda en manos de alguien que no lo va a aplicar como el espíritu de la ley y lo que está escrito en la ley se traduce. Pero es son cuestiones en potencial. Entonces, cuando nos ponemos a hablar y dice, no, pero fíjate vos que la ley precariza. Claro. ¿A quién precariza? Si de 10, 5 están precarios hoy con la ley fenomenal que teníamos. Entonces, por un lado, a los que tenían empleo era el argumento. No, pero estaban empleados. Claro, pero por otro lado te dicen, cuando yo pregunto en nuestra provincia, dame del 1 al 10 el puntaje que tiene la Fundación Parque de la Salud del Hospital Madariaga. Y dame del 1 al 10 lo que es el funcionamiento del sistema sanitario público de la provincia o de otro hospital que no sea el Madariaga. Seguramente el Madariaga del 1 al 10 va a tener 6, 7, 8, 9 puntos. Seguramente el otro va a tener 5 puntos, va a tener menos siempre. Sí. ¿O no es así? Se valoriza más eso que otro hospital de la provincia, ¿no? Tenés queja, que no hay médicos, que no hay esto. Bueno, ¿ustedes saben cómo trabaja el Madariaga? El Madariaga trabaja por contrato de prestación de servicio hace más de 11 años, estipulado por la ley, previsto por la ley. El Madariaga tiene banco de horas, previsto por la ley. El Madariaga tiene pago por producción, previsto por la ley. O sea, Misiones ya tiene una ley desde el año 2010, donde una institución de salud, que en su momento decía que se iba a privatizar, me acuerdo lo que fue, pues me tocó a mí la discusión del Madariaga, que tiene lo que tiene la ley, esta nueva ley. Y en el Madariaga nadie ha dejado de trabajar, ni de percibir sus haberes, ni... Nadie ha dejado de acordar sus vacaciones. Madariaga acuerda sus vacaciones. Es una entidad pública que no viene a las generalidades de la ley que se sancionó. Pero quiero decirle que si en el sector público tenemos eso. En el Madariaga la producción se paga si es necesaria. Sí, Oscar, o sea, me explico por qué también, porque muchas veces uno dice, no, pero viste que hay que acordar las vacaciones. Yo te pregunto, en el medio donde vos trabajás, ¿te va el día que vos querés de vacaciones? Tenés que acordar con la redacción, con el jefe de redacción, o si sos el jefe de redacción, tenés que acordar con tus empleados, o se van todos cuando quieran, dicen, no, mirá, Jules, yo me voy de vacaciones mañana. No, pará, vos te vas a ir tal fecha, vos te vas a ir tal fecha. Entonces, lo único que hace esta ley es blanquear esa situación, decirle, ¿sabe qué? Señor, usted ahora puede acordar y puede escribir que está acordada las vacaciones en ese tiempo. Ahora se acuerda sin un marco normativo. Bueno, eso tiene la nueva ley. Ahora, después me dirá, no, pero eso va a servir para que le apliquen el yugo de la ley, lo sometan. Yo quiero que hoy me diga un empleado de una empresa privada cuándo tomó sus vacaciones solo, sin acordar con el dueño de la empresa. Nunca. Muy difícil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay otra cuestión en la que no estoy de acuerdo. No estuve de acuerdo en el artículo 44, por ejemplo, que fui el primero que puso la disidencia sobre ese artículo e hizo bajar ese artículo. O sea, entramos, yo tengo acá los chats, donde le dije, yo eso no te voto. No, vamos a sacarlo. Bueno, quiero ver en el dictamen que eso esté afuera, si no va a ir un dictamen en disidencia. Y lo sacaron. Porque ese sí entendía que era una cuestión que iba total y absolutamente en contra de los derechos laborales. Ahora, el resto son todas cuestiones que hoy se están haciendo. Oscar, y recién miraba un informe sobre cómo está creciendo la informalidad en el trabajo, ¿no? Bueno, acá está esa ley para poder meter adentro esa informalidad con contratos de trabajo. Sí. Entonces, hoy vos antes tenías una persona que iba a trabajar a prueba durante 2 o 3 meses. ¿Quién no tuvo un empleado a prueba? ¿Con qué cobertura estaba ese empleado a prueba durante 3 meses? Ninguna. Si después servía, te dejaba, y si no servía, te ibas afuera. Pero durante esos 3 meses no había aporte, no había RT, no había absolutamente nada. Bueno, hoy, si vas a estar a prueba 3 meses, tenés la posibilidad de tener un contrato por 3 meses, aunque sea que estás a prueba en un lugar. Y ya igualmente el sindicato de comercio, al menos acá en Misiones, avalaba esos contratos basura que decían. Encima cuando iba alguien a averiguar, lo mandaban en cana. Pero por eso te digo, se viene a blanquear un montón de... Después sí hay otras que son las cuestiones discutibles. Por ejemplo, no, porque ahora no se puede hacer paro. ¿Quién dijo que no se puede hacer paro? La ley dice, no, la ley no dice que no se puede hacer paro. La ley dice que
incorpora dentro de las actividades esenciales, que significa tener un marco de cumplimiento normativo mínimo, a la educación. Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con que la educación sea un servicio esencial? Estamos todos de acuerdo. Ahora, podemos discutir si es un servicio esencial o no las áreas aeroportuarias, si un aeropuerto o no puede parar o no. Pero no podemos discutir si la educación tiene que ser o no ser esencial, o por lo menos desde mi punto de vista, capaz que otros sí, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una ley que se ha informado poco, que se han tomado posturas total y absolutamente extremas, ¿sí? O me votás esto o me votás esto. Esto es sí y esto es no. Teníamos el 45, 50% de la Cámara, 55 sí y el otro 50 no. Entonces, es muy difícil llegar cuando hay extremos tan polarizados en los consensos, porque yo estoy convencido de que el dictamen de minoría del peronismo tenía mucho para enriquecer la ley que nosotros sancionamos y que no se lo permitieron, ¿no? Tenía mucho para enriquecer, había muchos artículos que podían haber quedado mucho mejor. Sí, lo que pasa es que creo que pasó con la ley esta, era que el gobierno nacional, cuando todavía estaba con buena imagen, Milei, Adorno y todos, decía que era esencial para que venga una lluvia de inversiones. Hoy ya nos damos cuenta, pasó la ley, todavía estamos esperando la lluvia de inversiones, pero lo pusieron en la agenda así. Por eso creo que la oposición lo tomó no del lado del espíritu de la ley, sino desde el lado de que el gobierno que decía, yo pongo a esta gente y me votan. Pero fíjate algo, que de una ley que tiene cientos de artículos, se discutieron 4 o 5. O sea, se discutió las licencias, que se las sacaron, se discutió el artículo 44, que está ahí, se lo sacó, se discutió el tema de del pago por producción, que yo lo explico claramente, hay provincias que lo tenemos al pago por producción con un buen resultado. Se discutió la esencialidad y nadie discute que la educación debía ser esencial. Se discutió el fondo de asistencia, el FAL, el famoso FAL, que es el punto donde se ponía la controversia, ¿no? Yo creo que eso también se habla en la potencialidad de una ley. No, pero esto lo va a usar fulano para hacer caja de tal cosa. No, el FAL es bien claro. Antes de ayer hablaba con un empleado que también me hablaba del tema de la ley y un poco me decía, pero ¿por qué votaste esa ley? Entonces yo le decía, ¿vos trabajaste? Sí. ¿Te fuiste bien de los lugares donde trabajaste? No, en uno tuve que hacerle juicio al que me contrató, digamos. ¿Te contrató? No me contrató, me tenía en negro. ¿Y por eso le hiciste juicio? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo juicio? 8 años. 8 años. ¿Y qué tuviste que hacer en esos 8 años? Buscar testigos que me vean entrar al lugar, buscar compañeros de trabajo que digan que yo trabajaba en ese lugar. No tenía ningún marco jurídico que me respalde de nada. Tuve que hacer un juicio y tuve que estar 7 años buscando testigos para poder decirle que el señor me había contratado a mí. Bueno, con esta ley no tendría que haber este problema. Pues esta ley, vos entraste a tener un contrato y ya empezás a percibir lo que corresponde y empieza a generar las cuestiones que hacen a la seguridad laboral del empleado. Bueno, pero eso cuando vos lo mirás con buena leche. Ahora cuando lo mirás con mala leche, si no, le van a hacer contrato de basura a todo el mundo. Bueno, el Madariaga tiene contratos sin relación de dependencia y tiene contratos con relación de dependencia y no tiene plantas permanentes. El Madariaga no tiene planta permanente. Estuvo muy ideologizado el debate. Pero sin duda, Luis, sin duda. Y no se explicó estas cuestiones. Está pasando lo mismo con la ley de glaciares, ¿no? Eso te iba a preguntar. Se viene otro debate que es la ley. A mí, en este tema, no se trata de votar por votar. Porque fíjate vos que en todas las leyes que me ha tocado intervenir en las comisiones, pues yo estoy en la comisión de presupuesto, estoy en la comisión de economía, estoy en la comisión de justicia y estoy en la comisión de defensa y seguridad nacional que nos convocaron para la semana que viene por el tema de Irán. Claramente en todas puse disidencias y hay que animarse a poner una disidencia en un dictamen de mayoría. Otro dictamen sí, pero el dictamen de mayoría cuando tiene una disidencia significa que quienes
estuvimos trabajando sobre un dictamen amplio, ahí hay un problema. Y muchos se atan sobre eso para llevar adelante las reformas que se puedan dar después. Y yo presenté disidencia en todos los dictámenes que tuvimos. Porque no se trata también de decirle, estoy totalmente en contra o estoy totalmente a favor, ¿no? Entonces, creo yo que a las leyes hay que leerlas. Fíjate, el artículo 44 pasó por el Senado. La ley de glaciares, ¿cuál es tu postura? La ley de glaciares, a ver, yo te voy a dar lo que representa para la provincia. Y esto me quiero... Sí, vamos a tener que extendernos un poquitito quizás en el razonamiento, porque también quiero explicarlo bien. La provincia de Misiones tiene 167 leyes que cuidan y protegen el ecosistema de nuestra provincia, ¿no? Y hasta a veces parecía risueño, hasta uno mismo, cuando estaba acá en la Cámara y sancionábamos una ley que era para cuidar el pasto que está en las cataratas del Iguazú, o para cuidar un pajarito, o para cuidar... Sí. Perfecto. Misiones tiene leyes provinciales que las aplica sobre cuestiones que hacen al ambiente, en particular, por ejemplo, al uso del agua, la perforación del acuífero guaraní, que es nuestro oro mismo. Misiones reclama y reclamó siempre la autonomía sobre los parques. Tal es así que se judicializó una de estas cuestiones ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema falló a favor de la nación y en contra de la autonomía de la provincia, ¿no? Eso fue el último litigio sobre ambiente que tuvo Misiones. En nuestra provincia hoy, si bien vos querés tomar un recurso natural, no podés hacerlo por la ley provincial, pero muchas veces podés generar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que te avalen eso. Y como la Constitución Nacional, si bien dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias, surgieron después muchas leyes donde han sacado a las provincias esa autonomía de manejar sus recursos. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con la ley de glaciares? Que así como pasó con el tema de Lázaro Báez, que por una ley pudo blanquear, la ley de glaciares, cuando vos la empezás a leer, y la leí, la desmenucé todo, punto por punto, ¿qué te dice la ley de glaciares? Provincias, háganse cargo de sus recursos naturales, en este caso de los glaciares. ¿Cómo? Sí. Para que se pueda explotar un glaciar, tiene que estar el visto bueno de la provincia con todos los estudios, con aquel que viene a generar el negocio de la explotación de una mina, por ejemplo. Entonces, indirectamente, también a nosotros está sentando una jurisprudencia, está sentando un antecedente legislativo muy fuerte, donde después de muchos años, ¿sí?, después de la Constitución Nacional, hay una ley que va a decir que las provincias somos dueñas, por lo menos los glaciares. Entonces Misiones podrá decir, nosotros somos dueños de nuestra agua, somos dueños de nuestro Parque Nacional Iguazú, somos dueños de nuestra biosfera Yabotí, somos dueños de eso. O sea, claramente lo que nosotros venimos planteando como gobierno renovador hace más de 20 años, ahora se abre una puerta muy importante. Y yo estoy de acuerdo con que esa puerta se abra. ¿Saben por qué? Porque si las provincias se ponen las botas y hacen las leyes de protección y cuidado ambiental, vos no vas a poder venir a explotar un glaciar si hay una ley provincial donde dice que con estas características no se puede explotar ese lugar. Entonces, las provincias deberían generar sus herramientas de protección y cuidado ambiental, como lo hizo Misiones con mucha responsabilidad en los últimos 20 años. Entonces, si vos querés ir a explotar Catamarca, ponele que tenga 5, 6 glaciares, 4 glaciares, 2 periglaciares, tiene que haber una ley provincial que diga, este periglaciar no se toca, este no se toca, este no se toca, este no se toca. Peina, como te dicen los chicos, peina. Entonces no puedo explotar nada, y no. Entonces, todo esto se debe trabajar con las provincias. ¿Por qué? También, ¿qué es lo que ocurre con Misiones? Nosotros venimos reclamando lo mismo que vienen reclamando ellos. Ahora, si hay un área donde se pueda explotar, y seguramente lo determinará
la provincia, su pueblo, su gente. Nosotros no nos podés hacer una represa en la provincia si no llamás a un referéndum, a un plebiscito. No podés. No podés. Está la ley que dice que no podés. Claro. Bueno, y así también cada provincia que tiene en la composición de glaciares podrá decir, acá no. Miren, acá en Jujuy hay tantos glaciares y acá ha definido el pueblo jujeño que no se toca ninguno. No se toca ninguno. Sí, bueno, justamente el tema de la ley de glaciares es por la cuestión de la minería. Pero está bien, pero Aldo, no lo podés decidir vos desde Misiones en problema de la minería de Jujuy. Que lo decidan los jujeños, porque lo que van a subir... Ahora, muchos se escudan en esto y te dicen, claro, pero ¿vieron que si explotan tal glaciar, la temperatura va a subir, va a bajar? Sí, y yo le digo, nosotros desde épocas de antaño cuidamos el ecosistema en nuestra provincia. Somos el pulmón de la Argentina. Si nosotros hacemos volar nuestra selva paranaense, no le llueve a los formoseños, no le llueve a los chaqueños, no hay soja, se cambia el clima del centro de la Argentina con estudios concretamente hechos. Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Qué nos paga la Argentina o qué nos paga el mundo en concepto de ambiente a nosotros? ¿Cuánto vale? ¿Y por qué Brasil llevó por delante toda la mata atlántica y sembró soja? Y yo tengo que conservarla siendo pobre, porque nadie me paga por los servicios ambientales. ¿Por qué Santiago del Estero? ¿Por qué Chaco? ¿Por qué el Gran Buenos Aires? Se llevaron Santa Fe, Corrientes mismos se llevaron puesto toda la vegetación. ¿Y por qué yo tengo que sostener lo nuestro? Por un lado, porque la genética misma del misionero, estamos felices de ser quienes cuidamos. Ahora, no nos vengan a poner la mano en el hombro a decirnos, che, ustedes definan lo que van a hacer la gente de la cordillera con sus glaciares. Lo tienen que definir ellos. Y creo que ahí la ley de glaciares abre una puerta para esto. Hay miles y miles de inscriptos, el miércoles vamos a sentarnos a escuchar, cada uno tendrá sus razones, pero como yo digo, más allá de lo que uno pueda después votar o no, claramente un reclamo que lo hice como vicegobernador de la provincia, como gobernador de la provincia, siempre fue: Misiones cuida y protege el ambiente, tiene sus leyes. Si esta ley da la autonomía a las provincias para que las provincias puedan decidir qué quieren, como nosotros decidimos qué queremos hacer con nuestros ríos, va a ser mucho más sencillo, va a ser más federal. La primera ley federal, que creo, te vuelvo a repetir, me parece que se les está escapando la tortuga a los que proponen esta ley, porque si una provincia es responsable, vos no le puedes tocar nada. ¿Les quedó claro? Sí, totalmente claro, totalmente claro. Y en este clima que hay hoy económico, ¿cómo se siente dentro de la Cámara? Porque no es la misma Argentina de hoy. No, es muy difícil. Ahora, económico y moral, porque son los campeones de la moralidad, los libertarios, que en enero o en diciembre. Pero, escúchame. No, me dijiste Jorge me dijo. No. Escúchame. Si no, los porteños no caminan, ni siquiera en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Aldo. ¿Qué me puedes decir? Vos te vas y caminás por la ciudad autónoma de Buenos Aires y ves la cantidad de gente durmiendo en la calle. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vienen del conurbano. Y te va al conurbano y hay el doble que lo que hay ahí. Sí. O sea, claramente hay una gran parte del área legislativa disociada con la realidad. Y que están hablándole a la computadora a ver si sube la bolsa o baja la bolsa. Que están hablándole a la computadora a ver si el trader vino, entró el JKPQRS, bajó el AL 90 y no sé cuántos miles. Flaco, salí a la calle. Fíjate que la gente no tiene. Caminá por el centro Posada y preguntate por qué están cerrados los negocios. Pero no estoy en contra, te vuelvo a repetir. Pero haz eso. Después mirá los indicadores del Excel. Después mirá los indicadores que hay en otros esquemas. Pero esto no es todo la bolsa, esto no es todo el Bitcoin, esto no es todo. No, hay una realidad. Y esa realidad está donde todos los días uno camina. Y el provinciano del interior lo camina. Yo, del lugar donde estoy, en Buenos Aires, al Congreso me voy a pata todos los días. Vuelvo todos los días. Todos los días voy caminando.
Y todos los días veo un espectáculo de esta característica que se va sumando siempre un actor más. Entonces, esa es la realidad. O sea, no podemos... estar en un microclima. Estar en un microclima Entonces ahí es donde se generan los procesos de las discusiones estériles, porque no entienden cuáles son las realidades. Vos le hablás de la realidad de la yerba acá, y salen y te dicen, no, pero mirá, somos récord en exportación. Sí, flaco, pero le diste de comer a 5 empresas, y tenés 500 todavía, te quedan 495 para... O te dicen, no subió el paquete en góndola. No subió el paquete en góndola, estamos felices, te dicen, ¿viste? Y no, está bien, ojalá que nos suba el paquete en góndola. Pero tenemos que meter mecanismos compensadores para que el sistema productivo yerbatero de la provincia pueda ser competitivo al precio que está en góndola. Sí. Y vos me preguntás, ¿se puede? Sí se puede. Porque en el momento que le apretó los zapatos a este gobierno y necesitaban guita, le hicieron la exención total de la alícuota de exportación a la soja y se llevaron 5.000 palos verdes. Sí. O sea, ¿se puede? Se puede. ¿Se puede hacer un salvataje nacional al sector yerbatero? Sí se puede. Ahora, ¿cómo se logra? Todos los diputados de nuestra provincia tenemos que estar de acuerdo que hay 12.500 productores que están mal. No puedo ir yo solo. Sí. No podemos ir los renovadores entre senadores y diputados a... No, tenemos que ir todos. Pero evidentemente en el diagnóstico yo tengo uno y ellos tienen otro diagnóstico, ¿no? Sí. Que estamos bien con la yerba. Sí. Bueno, yo digo, no estamos bien. Ahora, sería bueno que todos juntos podamos discutir la problemática de la yerba allá donde se tiene que discutir. Eso no se discute acá. Acá tienen miedo de plantearle los problemas al presidente. Sí. Tiene miedo. No hay ministro que le plantee nada al presidente. Ya te digo. Y así le está yendo. Y así le está yendo. Pero claro, no hay posibilidad. No, porque le tienen miedo a Sturzenegger. Le tienen miedo. Los funcionarios tienen miedo de decirle, mirá, tenemos quilombo allá. Sí. Y bueno, creo que vamos en una línea donde no se escucha y donde se confunde la macro con la micro. Pues todo te dice, si la macro va bien, la micro va bien. No, la micro no va bien. No va bien, lo vemos todos los días. Bien. Muchas gracias por haber venido, diputado. Gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Bueno, veremos cómo sigue después la ley de Graciades, a ver qué viene en la agenda del presidente, si es que le queda agenda. Sí, viste que tenía que mandar todos los paquetes legislativos y se pusieron el freno de mano ahora. Con lo de Libra, Adorni y compañía, pero bueno, veremos cómo sigue. Todo un tema. Gracias, Oscar. A ustedes. Muy bien, vamos al último corte y viene Momento Militante. Allí indudablemente es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículos. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente apillados. En estos momentos, funcionarios policiales están... Cansado de estos dolores.
Digo, dólares en la espalda. Sí, encima vas a los bancos y te descansan. Te piden 1000 papeles, te dan vuelta. Chicos, tranquilos. Tienen que llevarlos al Banco Nación. Vas, llevas tus dólares, incluso los de cara chica, y te los aceptan sin problemas. Usa tu colchón para descansar. Nosotros cuidamos tus ahorros. Tráelos al Banco Nación. Último bloque de Ciudadanos se Revela, llega Momento Militante. Bueno, taco y fusta, vamos rápido. María Coraje. Me dice María Coraje, y espero que los televidentes lo hayan visto jugar al fútbol. Hugo Pasalacqua es como el burrito Ortega, te amaga para la izquierda, te frena, te va para la derecha, me dice. Nos convocaron a todas las mujeres para recibir a Sandra Petovelo. Nos pasamos haciendo editoriales, no nosotros, sino los funcionarios y militantes de la Renovación, hablando de que la cosa está mal, que esto está... Pero lo acompañamos en todo, y dice que la recibió a Sandra Petovelo como si fuera la primera dama. Ah, sí, mira. Y que estuvo recorriendo ahí unos colegios. Que no está el ministro siempre ahí que viene, pero no sé por qué lo apartan. A mí me parece, o se escondió, le están diciendo para que... Hay dos cosas, o se escondió o lo están preparando, ¿viste? Porque tiene el boleto picado, pero ahí está Sandra Petovelo. Y fíjense que ahí hay una funcionaria de innovación, la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones, no se animó ni a acercarse. Claro, si tendría un reloj ahí, cuando le das a Petovelo la mano, los libertarios. Pero bueno. Está denunciada Petovelo. Ya está denunciada. Ojo. Sí, recontra denunciada. Y no solo, empezó ya siendo la primera denunciada por retener la comida de los comedores escolares y de los merenderos y de todas esas cosas, los comedores comunitarios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Muy bien. Y nosotros a la Sandra Petovelo acá de Misiones la ponemos candidata a intendente de Posada. Vamos todavía. Vamos a Andresito. Ponga la foto más, director. Vamos rapidito. Andresito trae noticias de cambios en el gabinete provincial. Dice el muchacho Milton Astroza, uno de los armadores políticos que tuvo... ¿Tenía mucha custodia? ¿Estaba muy amenazado? Uno de los armadores políticos en algunas áreas del gobierno, dice Andresito, ¿Armador de qué? Yo pregunto lo mismo. Lo desplazaron de la Subsecretaría de Seguridad. Puede armar lentes. Lo removió. Creo que hay un lindo negocio con los lentes para armar los lentes, porque me parece que una parte de los lentes termina manualmente. Pues es un armador eso que está con él. Por ese lado. Creo que se pone acá. Creo que no me decía sobre eso. No me acuerdo la marca de los lentes. Pero... me dice Andresito, está para algo más, le quedaba chico ese cargo. Sí. Le van a dar algo mejor. ¿Te parece? Le digo, mirá que hay una arremetida de Hugo contra los neos. Le digo, mirá, primero fue degollado Kiko Llera y ahora Milton, que era neo también. Me parece que los cambios, como dije en el primer bloque, que están quedando cortos, están apuntando solo a los neos. Me dice, no, quédate tranquilo que le van a dar algo mejor. Me dice, bueno, no he pedido. Buenas noches, muchas gracias. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Está bien, elevamos la alta política, ¿no? Por ahí, bueno, por ahí va. Vamos a Juan Pueblo. Bueno, primero de todo voy a decir algo que le tengo que preguntar a Luis, porque Luis sabe todo. ¿Es verdad que Alberto Arruda lleva a la señora candidata a vicepresidente del Partido Justicialista? Sí, es verdad. El otro... Él tiene su argumento. No. Está con argumentos, sí. No puedo preguntarle más de eso porque usted sabe. Después le cuento. Después está el otro, Lalo Costa Rivel. Sí. Que se le pegó Cristina Brites.
Claro. Lalo juntó los vales y como ella no tenía vales, dijo, bueno, te dejo que vayan a la presidencia, yo voy de vice. Y yo encabezo por la lista de uso tus vales de plafón para ¿Y el competir. otro? Y Cristian Humada, ex concejal de Posada, hijo de el histórico dirigente y ex gobernador Julio César. De hecho, la agrupación es la Julio Humada. ¿La Julio Humada se llama? Sí, fue el que más vales... avales, no avales. Sí. Vales puede ser también. También, más avales logró presentar. 1.700, más de 1.700 vales. Bueno. La Humada. Bueno, no voy a decir nada. Hasta el lunes que viene. Algo que me trajo antes de lo más importante, este videíto. Esa es nuestra contestación a lo que estuvimos hablando recién con Luis del Partido Justicialista de Misiones, que no difiere mucho de lo que está pasando en los demás partidos justicialistas del país. Ahora sí, la remera de Juan Pueblo son 30.000, y como peronista y como ser uno de los movimientos políticos o el movimiento político que más encarnó la lucha contra la dictadura militar y que sufrió desaparecidos, y además tuvo el espíritu y su juventud en su momento de encabezar un cambio, qué menos que decir, seguir defendiendo que son 30.000 y no el negacionismo que tienen los libertarios. Y ahora les voy a mostrar algo que les recomiendo, este documental, especialmente para los más jóvenes, para que entiendan de qué estamos hablando. Es el tráiler del documental Traslados. Encontrar un para qué sobreviví. ¿La palabra traslado tenía alguna connotación especial? Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas en los pies. Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas. Necesitaban desaparecer a una generación completa. Se los arrojaba al mar uno por uno. ¿Cuánta gente no volvió? No sabía lo que había pasado, yo lo vi. Siempre hay algo que el criminal se olvida. Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado. Cuando empezás a mirar todos los patrones, sí, machear todo. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte. Bueno, esto ya está como documental en Prime Video y creo que está en YouTube también. Se lo recomiendo. Bien, muy bueno. Mambaco. Me dice Mambaco que está preocupado. La foto, director. Hay una movida en el sector tabacalero que se llama la bicicleta tabacalera, no es la bicicleta financiera. Hay algunos vivos que compran el mismo fardo de tabaco 2 o 3 veces. Queda registrada esa compra de tabaco y después duplica o triplica la cantidad de tabaco que supuestamente vende Misiones. Y eso genera mayores retornos del FED y de la Caja Verde, ¿no? Del retorno del FED y de la Caja Verde que paga la Nación. Me dice, hay una inacción del Ministerio de Gobierno, hay una inacción de la Subsecretaría de Trabajo y hay complicidad de varios gremios tabacaleros, me dice Mambaco. Claramente, en la ACTIM no tenemos nada que ver, pero por las dudas estamos auditando, a ver si no hay algunos socios o algunos dirigentes que están comprando y revendiendo el mismo tabaco varias veces para generar más recursos en el transcurso del año. Ojo porque están poniendo en riesgo todos los recursos nacionales y la Nación tiene muchas ganas de cortar el FED. Si descubren que están haciendo esta bicicleta tabacalera, comprando y recomprando el mismo tabaco para generar retorno, un par de vivos, acá todos pueden perder el FED, todos pueden perder el recurso tabacalero y la Nación tiene ganas hace rato y es una caja linda de eliminar el FED. Así que ojo tabacaleros, ojo gremios, ojo Ministerio del Agro y también la Subsecretaría de Tabaco.
¿Y aparte nos vamos a quedar sin video o no? ¿Sin video de Cacho? Sin ¿no? video de Cacho, claro. Le pido disculpas cuando estaba hablando, estaba mirando porque se enojan. Si juntaran votos los peronistas de Misiones, deben mirar lo que quiere que todos hablen bien, pero déjense de hinchar, son de cuarta. Disculpe que. Está bien, hay que leer. Vayan a hablar con Juan Pueblo, que se la aguanta. Y son 30.000. Bueno, Bambaco, Bambaco está ahí. Bueno, vamos a Thompson y los seguidores de Jamoncito. Esto es rápido, es una foto. Subió Emanuel Bianchetti, que lo tuvimos acá en el programa. Ahí lo tienen. A ver. En líneas generales, nosotros creíamos, con Luis, lo hablamos cuando estuvo Emanuel, que iban a ir por otro lado el PRO, pero parece que sigue yendo a los pies así, sí, cerrando los ojos como astros, así, porque aparentemente nos van a acompañar. Mi amigo Cristian Ritondo dijo que el presidente le dijo que Diego Santini iba a ser el candidato a gobernador en la provincia. También, por supuesto, un amigo le deja ciertas licencias, porque si no, digamos que Milei no puede decir mucho. No, por supuesto, pero de ahí creo que era la línea que le bajaron, que Manuel lo contó acá un poco, que podía acordar con la Libertad Avanza, si es que existe para el año que viene la Libertad Avanza. Porque quisiera saber, y cuando ustedes vean lo de Libra, cuando vean lo de la discapacidad, cuando vean lo de todo lo que está sucediendo ahora de Adorni, acuérdense que Adrián Núñez acá y Diego Harfield no solo se tendrían que haber callado la boca, sino salieron a defenderlo a Adorni, y que están con una gana de agarrar más cajas y que aprovechen esto que les queda de gobierno a Milei, porque se le va a cortar todo. Y la semana que viene, hablando de San Fernando, ahí me acordé, de San Fernando, el aeropuerto de San Fernando, el maldito aeropuerto de San Fernando, tenemos información de varios dirigentes políticos del aeropuerto de San Fernando. Apá. En particular, algo que circuló por ahí, no sé si le llegó de WhatsApp, gastos de Adrián Núñez y Diego Harfield con aviones alquilados, y veremos dónde sale la caja. Usted que habló del FED, del IRIM, del IRIM lo dije. Bueno, ya conté algo. Bueno. Raúl Ricardo, el último, y nos vamos. Sí. Me dice que Pepe Pianesi está entrenando. A ver la foto. Se fue. Pero no sabe si es para volver, porque no tiene cargo en este momento. Me hubieran dicho o si está entrenando para escapar de los proveedores que dejó cuando era cargo de diputado provincial. Bueno, puede ser, porque ahí estuvo por Chubut, nos hubieran avisado, lo mandábamos al comandante Jerónimo García, por lo menos lo dejábamos sin la cosa esa. Y mientras tanto escribió una carta de electores para salir a reclamar por los radicales que se pasaron a la libertad. Los concejales que se pasaron. ¿Por qué no le avisaron? ¿Por qué no me avisaron? No le avisaron y. Avisen, loco. No estuvo en la mesa para. Avisar, claro. Sí, qué bárbaro. Anduvo para allá, por allá. Qué bárbaro. Se quiere reinventar. Qué generación perdida esa. Sí. El día iba a escribir una nota sobre eso. Qué generación perdida. Pepe Pianesi, Martín Arjón, Heidi, Fernando Mesa. Qué generación perdida. ¿Alguno más? No, voy a seguir juntando nombres. La semana que viene seguimos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Como siempre les decimos, lean Misiones para Todos, lean Misiones Opina. Nos reencontramos el lunes próximo. Como también siempre decimos, no se dejen bastardear la dignidad, lobo con los lobos, cordero con los corderos, y les dejamos un video de una amiga, la Diva, una pianista suiza, que les va a encantar.